やめてよ罪の最後は涙じゃないよずっと苦しく背負ってくんだ出口見えない感情迷路に誰を待ってるの白いノートに綴ったようにもっと素直に吐き出したいよ何から逃れたいんだ現実ってやつがないために生きてるんだって忘れちゃいそうな夜の真ん中無難になんてやってられないから帰る場所もないのこの想いを消すの想いを消すの想いを消すの想いを消すの Estimado señor Mustang, me gustaría invitarte a una taza de té en Hogwarts para que podamos hablar sobre el señor Ridley, ya que me temo que localizarlo es un poco más complicado que tener la dirección correcta. ¿Serías capaz de reunirnos el 22 a las 16? En espera de su respuesta, Albus Dumbledore. Bueno, eso fue rápido. Esa fue la primera observación que cruzó por la mente de Roy después de leer la respuesta de Dumbledore. Roy había enviado su carta apenas pasado el mediodía y, sin embargo, ni siquiera era hora de cenar y ya había recibido una respuesta. Un poco más complicado, eso era un eufemismo si Roy alguna vez había leído uno. Hogwarts actualmente estaba organizando un evento que consumía mucho tiempo y albergaba a unas 2 docenas de invitados, todo eso además de cualquier otra tarea que Dumbledore tenía como director. Sin embargo, casualmente había encontrado tiempo para encontrarse con Roy solo 2 días después de haber sido contactado. ¿Quién es Tom Sorvolo Ridley? Roy acercó un trozo de pergamino, escribió su conformidad con el acuerdo, preguntó a dónde debía ir, según Hogwarts. A Story, la ubicación exacta de la escuela era un secreto, y la chimenea en la oficina del director estaba bloqueada desde el exterior. Llamadas y visitas a menos que se autorice lo contrario y a pesar de su afinidad con el fuego, Roy estaría mucho más cómodo si nunca tuviera que experimentar la Red Flu de todos modos, y se levantó de la mesa. Envió la pila de periódicos que había estado clasificando de vuelta a su lugar con un movimiento de su varita, disfrutando tanto como cuando había dominado el truco, y salió de la biblioteca. El viaje de regreso al Callejón Diagon se sintió como una eternidad, y Roy no perdió tiempo en ir a la oficina de correos para enviar su carta. Luego regresó al caldero chorreante, se encerró en su habitación y pasó el resto del día dibujando cada conjunto de manipulación de rocas que pudo recordar en un pergamino. Hogwarts era un castillo, y Roy no sabía en qué tipo de situación se encontraría. Era mejor ir preparado. Para absoluta falta de sorpresa de Roy, no logró evitar usar la Red Flu, su único consuelo fue que no tropezó cuando llegó a su destino, como había visto hacer a tanta gente en el caldero chorreante. Dumbledore le había indicado que fuera a un pub conocido como Las Tres Escobas, en el pueblo de Hogsmeade, donde lo estaría esperando un hombre llamado Hagrid. La única descripción que Dumbledore había proporcionado de Hagrid era un hombre grande con cabello oscuro y barba larga, y le había asegurado a Roy que no podía extrañarlo. Roy habría dudado de él, excepto que su rápida investigación de la facultad de Hogwarts ayer había descubierto algunos artículos periodísticos muy sensacionalistas de hace unos meses. Una exploración rápida de la habitación reveló a un hombre considerablemente más grande que Alex Armstrong que se ajustaba a la descripción que esperaba junto a la barra. «Señor Hagrid», preguntó Roy, acercándose a él con una de sus mejores sonrisas educadas firmemente en su lugar. «Usted debe ser el señor Mustang», exclamó amablemente Hagrid, ofreciéndole una gran mano para estrechar. Roy lo aceptó con su agarre más firme, sin mostrar ningún signo externo de que los movimientos demasiado entusiastas de Hagrid enviaran una punzada de dolor a través de su mano e incomodidad en su brazo. «Roy, por favor. El señor Mustang me hace sentir viejo». Era fácil ver, incluso a través de la barba, que Hagrid sonreía. Su lenguaje corporal era relajado y perfectamente cómodo, lo que sugería que era un actor excepcional o que Dumbledore no le había confiado lo que lo había llevado a conocer a Roy con tanta celeridad. «La mayoría de la gente me llama Gus Hagrid», ofreció Hagrid, apartándose de la barra. «El profesor Dumbledore me pidió que los acompañara a Hogwarts». «Después de ti», dijo Roy, haciendo un gesto hacia la puerta. Mientras salían, Roy no se perdió que muchos ojos lo seguían. Entendió por qué una vez que salieron, porque una mirada alrededor era todo lo que necesitaba para confirmar que Hogsmeade era poco más que un pequeño pueblo, y las caras nuevas atraían mucha atención en estos lugares. «¿Enseñas en Hogwarts?»,
Roy preguntó conversacionalmente una vez que comenzaron a caminar, aunque ya lo sabía. Era la apertura más fácil para una conversación en esta situación. Ah, sí, lo creo. Hagrid vaciló, sus pasos lentos, sin duda para evitar que Roy tuviera que trotar detrás de él, sin duda, titubearon por un segundo antes de continuar. Le lanzó a Roy una mirada preocupada. ¿No estás? Había, en el periódico, Roy fingió ignorancia y ligera preocupación. ¿Está todo bien? Confieso que últimamente no he estado prestando mucha atención a las noticias, he estado demasiado absorto en mis investigaciones desde que llegué al país. Hagrid se animó. ¿No eres de aquí? Roy negó con la cabeza, un poco sorprendido de que Hagrid no hubiera notado su acento. Por otra parte, Hagrid también tenía un acento que Roy no había visto antes, así que tal vez no lo había pensado mucho. Llegué el mes pasado. Hagrid se relajó visiblemente. Esos artículos habían aparecido a fines de diciembre y enero, lo que significa que no tenían motivos para pensar que Roy los había leído. Roy no le dio importancia a los prejuicios sociales, había visto el daño que le había hecho a Ishbal y su gente. ¿Eres un investigador? ¿Qué te parece? Alquimia. Roy había debatido cuánto de sí mismo estaba dispuesto a revelar, y su condición de alquimista era parte de esa información. Tener una profesión era un elemento importante en la presentación de cualquier adulto, y era muy poco probable que Roy pudiera obtener mucha información sin revelar, al menos, que su proyecto estaba relacionado con la alquimia. Antes de que Roy pudiera continuar con algo más, Hagrid habló de nuevo, sonriendo con entusiasmo. ¿Es por eso que te estás reuniendo con el profesor Dumbledore? Es un alquimista muy renombrado. Trabajó con Nicolas Flamel y todo eso. Eso he oído, estuvo de acuerdo Roy fácilmente, como si esa no fuera la razón por la que estaba catalogando todo por lo que pasaban para formarse una idea clara del diseño del área en su mente, en caso de que necesitara retirarse. Esperaba que pudiera ayudarme con un proyecto. Estoy seguro de que lo hará. Le aseguró Hagrid. El profesor Dumbledore es un gran hombre. Siguieron hablando mientras se acercaban a la escuela. Roy eludió las preguntas que no quería responder mientras buscaba cuidadosamente información. Para cuando cruzaron las puertas de los terrenos, Roy había decidido que Hagrid no podía mentir para salvar su vida, tenía a Dumbledore en el más alto respeto y era absolutamente leal a él. Roy sabía que ganarse este tipo de respeto de alguien significaba que eras un maestro manipulador o que habías hecho algo para ganártelo. O ambos. Cuando el castillo estuvo completamente a la vista, Roy no hizo ningún esfuerzo por ocultar el interés que despertó en él. Hacerlo cuando era su primera vez aquí podría parecer sospechoso, por lo que Roy se permitió vacilar en sus pasos y mirar hacia el majestuoso castillo que se avecinaba. Hagrid se detuvo un par de pasos más adelante y se dio la vuelta, con diversión y cariño en los ojos. Es un gran lugar, ¿no? Roy asintió y comenzó a caminar de nuevo. Es fascinante. Me imagino que los estudiantes usan cualquier excusa para ir a explorar. Miró a Hagrid con una sonrisa. Ciertamente lo haría. Hagrid se rió. Claro que sí. Son muy creativos saltándose el toque de queda, y evitar a Filch y la señora Norris es un poco un deporte no oficial aquí. Hagrid se lanzó a contar algunas de las mejores anécdotas que conocía de estudiantes que se saltaron el toque de queda. Se cortó un par de veces, y Roy supuso que era porque había estado a punto de decir algo que el resto de la facultad no sabía. Hagrid hablaba con tanto cariño de ciertos estudiantes, principalmente de Harry Potter, cuya historia Roy había leído en algunos libros, y de sus amigos, que a Roy no le sorprendería saber que eran sus amigos y que Hagrid los encubría a veces. Comenzaron a cruzarse con pequeños grupos de estudiantes a medida que el castillo se acercaba. La presencia de Roy atrajo muchas miradas curiosas y, notó con cierto nivel de diversión, apreciativas de muchas de las mujeres mayores y algunos de los estudiantes masculinos. Roy guiñó un ojo a un grupo de chicas que se habían detenido un poco atrás para susurrar entre ellas, y ellas se rieron en respuesta. Junto a él, Hagrid se rió entre dientes. Debe ser agradable ser tan popular entre las damas, comentó. Subieron los escalones de la entrada. Oh, sí. Es realmente agradable, enfatizó Roy, sonriendo. Escuchó pasos desiguales acercándose desde la izquierda, y aunque no se tensó, preparó su mano derecha para aplaudir si era necesario. Se había puesto los guantes nuevos sin la matriz porque, como alquimista, los guantes habituales de Roy llamarían la atención de Dumbledore.
Ah, profesor Moody. Hagrid saludó jovialmente, y Roy aprovechó para girarse para mirar en esa dirección como si Hagrid hubiera sido quien lo alertó de la presencia de Moody. Alastor Moody era un exauror que había sido brillante en su momento, pero que se había vuelto paranoico con los años hasta el punto de convertirse en una broma popular entre los ciudadanos. Aparte de su verificación de la facultad, Roy había leído sobre Moody con bastante frecuencia en los artículos periodísticos de la guerra. Moody realmente podría usar Automail en lugar de esa pata de palo, si el Automail existiera en este mundo, y su ojo izquierdo claramente no humano giró sobre Roy, deteniéndose de manera reveladora en sus manos y su lado izquierdo. Ojo mágico, proporcionó la mente de Roy. Había leído una mención de ellos y probablemente los buscaría con más detalle después de la reunión. Hagrid, saludó Moody bruscamente, deteniéndose frente a ellos. Fijó ambos ojos en Roy. Tú debes ser Mustang. No dejó que Roy dijera nada, sino que se dirigió a Hagrid. Tienes que cuidar esos setos, ¿verdad? Lo llevaré con el director. Fue un intento muy transparente de sacar a Hagrid de la imagen y vigilar a Roy el resto del camino, pero Hagrid no pareció darse cuenta. Murmuró algo acerca de mantener un horario, le dio las gracias a Moody, le deseó buena suerte a Roy con su proyecto y se despidió alegremente. Roy le dio las gracias, saludó con una sonrisa y se apresuró detrás de Moody cuando Moody se fue sin decir una palabra. No hizo ningún gesto obvio para indicar que estaba midiendo a Moody, porque por lo que sabía, ese ojo espeluznante podía ver a través del cráneo de Moody, pero Roy llegó a la conclusión de que la pata de palo era un objetivo demasiado obvio, lo que significaba que lo más probable era que hubiera una contramedida para protegerlo si era atacado, y Roy decidió que si estallaba una pelea, apuntaría al brazo de la varita de Moody, o directamente le prendería fuego a su varita, desviando rápidamente cualquier magia desarmadora o incapacitante. Debe ser útil, comentó Roy cuando caminaban uno al lado del otro. Moody gruñó y Roy lo tomó como una pregunta. ¿Tu ojo? ¿Puedes ver a través de algo? Levantó las cejas significativamente y sonrió, ganándose una mirada de disgusto de Moody. Pero, aparte de los comentarios, a Roy le sorprendió que la escuela no hubiera recibido una avalancha de quejas sobre el ojo voyeur de Moody. Si fuera padre, Roy habría entrado en el edificio para prenderle fuego él mismo. Él fervientemente no pensó en lo que Miles habría hecho en esa situación. ¿Qué quieres con Ridley?, preguntó Moody, aparentemente decidiendo ignorar el comentario de Roy. No mucho, respondió Roy, sin siquiera necesitar mentir porque no quería nada con Ridley. ¿Lo estás buscando?, dijo Moody, como si eso invalidara la respuesta de Roy de alguna manera. Cierto, estuvo de acuerdo Roy fácilmente, pero no ofreció más información. Para entonces estaban en el tercer piso, Roy realmente quería tener la oportunidad de diseccionar las escaleras móviles de la escuela que había necesitado tanto esfuerzo para fingir que no lo perturbaron en absoluto, y Moody se detuvo frente a una gárgola. Grupo de cucarachas. La gárgola se movió. La gárgola reveló una escalera de piedra que ascendía lentamente, no muy diferente a una escalera mecánica. Lo pisaron, y pronto estuvieron en la cima. La puerta se abrió por sí sola y Moody le hizo un gesto a Roy para que entrara delante. Roy lo hizo, con las manos entrelazadas detrás de su espalda de una manera aparentemente casual. La oficina a la que entró era circular, las paredes estaban cubiertas de retratos en movimiento, y, bueno, tal vez Roy se había acostumbrado a los de la biblioteca y a las imágenes en movimiento del periódico, pero aún las encontraba desconcertantes, y tenía una diversidad de baratijas repartidas en varias superficies. Baratijas que zumbaban y se movían, y que podían resultar una molestia para hacer un seguimiento de otros ruidos de fondo en una situación de emergencia. De pie frente a una gran ventana, de espaldas a la puerta en un gesto que, según todas las apariencias, debía interpretarse como despreocupado, había un hombre alto vestido con horribles túnicas azules y blancas, que en realidad podrían ser verdes y amarillas, por todo lo que Roy dijo. Podría decir, y un gran sombrero puntiagudo a juego. Se dio la vuelta, con una sonrisa benévola y centelleantes ojos tal vez azules detrás de los anteojos de media luna enfocándose en Roy. Tú debes ser el señor Mustang, Dumbledore, porque Roy había visto algunas fotos de él, lo saludó jovialmente, y Roy decidió que, cualesquiera que fueran sus intenciones o brújula moral, lo más probable era que fuera un buen manipulador.
Tome asiento, por favor, ofreció Dumbledore, señalando los sillones frente al gran escritorio mientras caminaba hacia su propia silla tipo trono detrás del escritorio. Un poco exagerado, pero Roy supuso que funcionaba de maravilla en estudiantes impresionables. Gracias, dijo Roy con una sonrisa fácil mientras tomaba asiento, sin mirar en la dirección donde Moody se había acomodado muy deliberadamente contra la pared. El sillón era lo suficientemente espacioso como para que Roy pudiera rodar fuera de él sin problemas si fuera necesario. Roy juntó las manos sobre su regazo. Fácilmente podría tomarse como un gesto nervioso. Admito que no esperaba que tuvieras un momento para reunirte conmigo tan pronto cuando te escribí, dijo, de una manera que implicaba que no estaba seguro de que Dumbledore aceptaría reunirse con él. Ni siquiera era una mentira, porque alguien que lo contactara para preguntarle sobre un hombre que había dejado la escuela hace 50 años debería haber estado muy abajo en la lista de prioridades de Dumbledore. Sin embargo, aquí estaban. Tenía mucha curiosidad por saber qué estabas buscando a Tom. Aunque no esperaba que fueras tan joven. Escucho eso mucho, dijo Roy con la misma sonrisa fácil que antes, y evitó responder a la primera parte de la declaración de Dumbledore. ¿Puedo preguntar por qué el interés en Tom? Solo estoy trabajando en un proyecto y necesito hacerle algunas preguntas. O ese había sido su plan original, pero dado el nivel de paranoia que rodeaba esta reunión, Roy estaba reevaluando sus opciones. ¿Proyecto? Preguntó Dumbledore, proyectando un nivel tan perfecto de educada curiosidad que Roy quedó impresionado. Como compañero investigador, porque Dumbledore tenía algunos descubrimientos en su haber y Roy había hecho su parte para mantener su título de alquimista estatal, estoy seguro de que comprende mi reticencia a compartir en lo que estoy trabajando. Antes de que Dumbledore pudiera responder, y Roy pretendía forzarlo a revelar alguna información él mismo, Moody se burló detrás de él y amablemente ofreció más de lo que Dumbledore hubiera querido. Vamos al grano, Albus. ¿Por qué diablos estás buscando a Ridley, Mustang? ¿Estás interesado en las artes oscuras? ¿Un mago oscuro? De alguna manera, Roy no pudo encontrar en sí mismo la sorpresa. True no habría ofrecido esto como parte de su peaje si fuera un esfuerzo fácil y directo. Roy consideró que tal vez tendría que inmovilizar y secuestrar a Ridley para sacarle algunas respuestas. No en lo más mínimo, respondió Roy, todavía observando a Dumbledore. Dumbledore le estaba dando una mirada penetrante y considerada. Moody se burló, incrédulo. ¿Sabes quién es Tom Ridley? Dumbledore preguntó finalmente, y Roy entendió que no podía terminar esta conversación con su máscara actual. De alguna manera, se había encontrado en medio de algo profundo, oscuro y turbio. Otra vez. Y esta vez ni siquiera lo había estado buscando. Ilumíname. En algún momento durante sus años escolares, Tom decidió descartar su nombre de nacimiento y adoptar uno nuevo, el nombre que ha estado usando desde entonces y la razón por la que no han logrado localizarlo. Lord Voldemort. Bueno, Follame, proporcionó amablemente el cerebro de Roy. Por supuesto, Trude lo pondría a cazar al aspirante a dictador que había muerto hace 13 años, excepto por el hecho de que obviamente no había muerto o Roy no estaría aquí en primer lugar. Esto cambió todo. Podía manejar a un mago oscuro, pero el señor oscuro no muerto, del que se decía que poseía un poder inmenso y una amplia variedad de trucos a su disposición, sin mencionar su propia guerrilla de maníacos fanáticos dispuestos a cumplir sus órdenes, estaba fuera de la liga actual de Roy, solo y con un conocimiento muy limitado de la magia como estaba aquí. ¿No se supone que debería estar muerto? ¿Qué te hace pensar que no lo es? Dumbledore preguntó de vuelta, su apariencia benevolente había desaparecido. No estaríamos teniendo esta conversación si lo fuera. Detrás de él, Moody volvió a burlarse. Lo que sea. Ahora que lo sabes, deberías concentrarte en otra cosa, chico. Roy no reaccionó a eso, demasiado acostumbrado a las burlas a su edad. Me temo que esa no es una opción, respondió Roy, sin dejar de mirar a Dumbledore. Se decía que Albus Dumbledore era el único hombre al que Voldemort temía, había participado activamente en la guerra contra él y claramente tenía acceso a más recursos de los que Roy podía tener en sus manos en un periodo de tiempo razonable. ¿Por qué es eso? Preguntó Dumbledore, y Roy llegó a la conclusión de que necesitaría su ayuda. Bajo una condición. Antes de responder a esa pregunta, ¿te importaría responder algo por mí? No puedo prometer que lo haré, pero puedes preguntar.
¿Nicolás Flamel te contó alguna vez el proceso para crear una piedra filosofal? Roy habló, asegurándose de que su voz y su lenguaje corporal transmitieran que no quería saber, ya lo sabía. Dumbledore se había tensado, cerró los ojos y suspiró profundamente antes de responder. No por mucho tiempo. Solo me dijo que era mejor para mí si no lo sabía, sin importar cuántas veces le pregunté. Pero al final, antes de que destruyera la piedra, me explicó todo. El dolor era evidente en el rostro de Dumbledore, y Roy solo podía adivinar cómo se había sentido al descubrir que alguien a quien probablemente consideraba un amigo había hecho tal cosa. ¿Harías uno? Roy preguntó en voz baja, buscando confirmación de su suposición. ¿Nunca tú? Preguntó Dumbledore, aunque la forma en que sus ojos se habían suavizado sugería que él también lo había adivinado. De ninguna manera. Dumbledore asintió. Luego miró más allá de Roy, hacia donde estaba Moody, y se dirigió a él. Me temo que esta conversación llevará algún tiempo. Tal vez deberías volver a tus deberes, Alastor, sugirió Dumbledore amigablemente, aunque nadie en la sala entendió que era una orden. Si estás seguro, respondió Moody, y Roy lo escuchó moverse. Debes tener cuidado al incluir cosas como la piedra filosofal en una conversación, Mustang. La puerta se abrió y volvió a cerrarse detrás de él. Hubo un breve silencio antes de que Dumbledore, con algo de su apariencia afable regresada, preguntara, ¿te gustaría una taza de té? Si no te importa que sea paranoico al respecto, respondió Roy, señalando la varita en su cadera. Por supuesto que no, dijo Dumbledore con evidente diversión, y con un movimiento de su varita apareció flotando levemente sobre el escritorio una bandeja con una tetera, 2 tazas y un plato con una variedad de galletas. Giró lentamente hacia la superficie. El científico interior de Roy se lamentó ante la exhibición, porque no había forma de que eso pudiera haber sucedido sin desafiar al menos una docena de leyes de la física, incluso teniendo en cuenta la posibilidad de que la bandeja ya hubiera estado esperando en algún lugar y Dumbledore acababa de traerla aquí. Por mucho que Roy había decidido dejar de cuestionar la magia, su mente no haría otra cosa de otra manera. Demostraciones flagrantes de magia como esta todavía hacían reaccionar a un rincón de su mente. Una vez que Roy compró su varita, y sabiendo que su búsqueda tomaría un tiempo, comenzó a aprender algo de magia por sí mismo. A partir de una mezcla de experiencia y un sentido de paranoia bien desarrollado durante el último año, el primer campo en el que Roy había profundizado, además de los hechizos útiles básicos, había sido hechizos de detección de todo tipo. Dispositivos de escucha, mágicos, porque la tecnología Muggle no funcionaba con demasiada magia, hechizos, varias sustancias en los alimentos, y Roy sacó su varita y lanzó todos los hechizos de detección que pudo pensar en el té, la taza misma, la cuchara, y todas las galletas. Cuando terminó, las cejas de Dumbledore estaban levantadas, su expresión era una mezcla de sorpresa y diversión. Tal vez, sugirió, sirviéndose una taza de té, deberías considerar hablar con Alastor en un ambiente menos hostil. Creo que podrías aprender algunas cosas útiles de él. Volvió a colocar la tetera en la bandeja, permitiendo deliberadamente que Roy sirviera su té, y tomó un trago muy obvio de su propia taza. Roy se encogió de hombros y tomó la tetera. Dumbledore tenía razón en eso, y podría hacerlo si determinaba que podía confiar en Moody. Aunque no por ahora. Sin embargo, tengo curiosidad por saber qué podría necesitar un alquimista de Ton. Nunca estuvo interesado en el tema, que yo sepa. Ni siquiera tomó la clase, y se le ofreció los 2 años que pudo tener. No es tanto lo que puede hacer por mí como lo que ha hecho, respondió Roy, consciente de lo vago que estaba haciendo, y consideró sus siguientes palabras. Dime, ¿cómo estás tan seguro de que Riddle sigue vivo? Tomó un sorbo de su té, bastante bueno, pero aún así prefería el café, y dejó que Dumbledore pensara su respuesta. Lo sospeché desde el principio, comenzó Dumbledore con cuidado. Ton siempre ha temido a la muerte, está obsesionado con vivir para siempre, y no podía estar seguro, con las profundidades en las que sabía que se había hundido, de que no hubiera encontrado una manera de eludir la muerte. Entonces, hace unos años, tuve confirmación de ello. Ton poseía a uno de los profesores de esta misma escuela, e intentó robar la piedra filosofal que Nicolás me había confiado para mantener a salvo.
Eso es extraño, admitió Roy, y su mente se centró de inmediato en las almas que sabía que habían sobrevivido después de ser extraídas de sus cuerpos. Alphonse, Barry el Chopper, la otra armadura que los Elric habían encontrado en el laboratorio 5, vincular el alma de Alphonse a la armadura había requerido que Edward fuera a la puerta nuevamente y pagara un peaje, aunque eso podría haber sido porque Alphonse ya había estado en la puerta. Los otros, fácilmente podría ser que no hubiera sido necesario abrir la puerta, o que los investigadores la hubieran eludido usando una piedra filosofal. Roy no tenía forma de saberlo, pero sabía si alguno de esos investigadores abrió la puerta y sobrevivió, no se habrían convertido en una piedra cuando cesaron las actividades en el quinto laboratorio. No pareces sorprendido, comentó Dumbledore. La mayoría de la gente estaría cuestionando mi cordura en este momento. Roy tenía demasiadas experiencias con lo imposible como para descartar algo como tal sin una consideración previa. Sin embargo, necesitaba tiempo para analizar los pocos datos que tenía. Ahora no tenía ese tiempo. No es la primera vez que oigo hablar de la manipulación del alma, dijo Roy simplemente encogiéndose de hombros. Aunque, es cierto, en todos los demás casos en los que me he encontrado, la manipulación fue realizada por alguien que no era la persona afectada. Supongo que no había nadie más presente la noche en que Riddle fue derrotado. Dumbledore, que parecía extremadamente interesado por las palabras de Roy, negó con la cabeza. Los únicos en esa habitación esa noche eran Tom, el joven Harry y Lily Potter, quienes murieron antes de que Tom atacara a Harry. Roy asintió. ¿Podría haber mantenido su alma atada a algo antes de ir allí? Preguntó. No sabía nada sobre magia que pudiera afectar el alma, un descuido que Roy tendría que rectificar, pero era lo único en lo que Roy podía pensar que podría haber funcionado. Lo que sea que Riddle haya hecho para evitar que Trud lo alcance debe haber sido a nivel del alma, en lugar del cuerpo, porque entonces Trud podría haberlo alcanzado en el momento en que su cuerpo fue destruido. O desconectado de su alma. Lo que sea que haya pasado esa noche. Si Dumbledore había parecido interesado antes, su mirada ahora se quemó en la de Roy. Hubo un largo momento de silencio en el que Dumbledore claramente consideró sus próximas palabras, y Roy se esforzó por no moverse inquieto en su lugar. Eres muy listo, señor Mustang, comentó Dumbledore finalmente. Bajó una mano, abrió un cajón de su escritorio y sacó un libro negro. Un libro que, una vez sobre la mesa, Roy notó que parecía que alguien lo había apuñalado. Este diario perteneció a Tom mientras estaba en la escuela. Lo encontramos hace 2 años, después de una serie de ataques a estudiantes. Aunque no llegó a mi poder hasta que ya había sido destruido, según las personas. Quien lo trató, contenía un recuerdo de Tom Riddle, de 16 años, que había ido creciendo en fuerza a medida que absorbía la fuerza vital de alguien que había estado escribiendo en el diario. ¿Memoria? Preguntó Roy, mirando el diario como si pudiera decirle algo. En una inspección más cercana, más que simplemente apuñalado, Roy diría que también se había derretido. Esto es lo que él dijo. ¿Y qué crees que fue realmente? Preguntó Roy, porque en su mente la memoria equivalía a algún tipo de ilusión o reflejo, tal vez una imagen especular de una persona, pero eso no era un alma. Creo, aunque todavía estoy recopilando toda la evidencia necesaria para confirmar esta teoría, que Tom encontró la información para crear uno de los objetos mágicos más oscuros que existen. Un Horcrux. Es, en esencia, un objeto encantado para almacenar un parte del alma de alguien, y mientras exista, su creador no puede ser realmente asesinado sin importar nada. Eso no es posible, espetó Roy. Al ver la expresión de Dumbledore, continuó antes de que comenzara una discusión. No me refiero a crear eso, quiero decir, la manipulación del alma, en alquimia, es parte de la transmutación humana. Los ojos de Dumbledore se abrieron como platos. La transmutación humana, aunque mucho más difícil de lograr aquí dado el bajo nivel de conocimiento, era tan tabú como en Amestris. No era ilegal, era porque no había suficientes personas que creyeran que era una posibilidad real, y como consecuencia nunca se había aprobado una ley al respecto. La transmutación humana tiene una serie de efectos secundarios, dijo sin contener apenas una mueca. Y tengo razones para suponer que deberían aplicarse al uso de la magia con el mismo fin. Porque si Riddle no era un alquimista pero había bloqueado su portal, significaba que había un equivalente de la transmutación humana en la magia.
Lo que estás diciendo, haciéndose eso a uno mismo, no debería haber sobrevivido, aunque no todo lo que entraba en la categoría de transmutación humana como los humanos lo veían coincidía con los límites de Truth. Las quimeras humanas, por ejemplo, no abrieron la puerta, o Shou Tucker habría muerto la primera vez que lo intentó. Roy estaba tan seguro como podía ser que partirse el alma caía en los límites de la verdad. En parte porque no podía imaginarlo de otra manera, pero también porque Truth había dicho que Ridley había traspasado varios límites. Extrañando su cuerpo, y con el alma destrozada, Roy podía comenzar a ver por qué Truth veía a Ridley menos que al Ponce. Fue enfermizo. Y sin embargo lo hizo, respondió Dumbledore sombríamente, interrumpiendo los pensamientos de Roy. Tom no desarrolló el método para crear un Horrocrux, ni es el primer mago en la historia en crear uno. Roy mordió una galleta para evitar soltar una serie de maldiciones muy creativas. Sospechaba, si el té era algo por lo que pasar, que la galleta debía ser deliciosa, pero todo lo que podía saborear era ceniza. Esto obviamente está relacionado con la razón por la que estás buscando a Tommy. Sin embargo, puedo decir que no tienes ningún interés en hacer lo mismo, dijo Dumbledore y, afortunadamente, no había duda en su voz o en su expresión. Consideró a Roy por un largo momento. ¿Qué es lo que quieres de Tom? Mencionar la puerta había estado completamente fuera de discusión cuando Roy pisó por primera vez Hogwarts. Por otra parte, tampoco había esperado encontrarse arrojado a la fase fría de una guerra, o que tendría que ir contra el demente y brillante loco que lideraba uno de los bandos de la guerra. Porque, independientemente de lo que fuera Tom Ridley, tenía que ser brillante si había logrado ejecutar algo tan complejo como empalmar su alma, sin ser asesinado por la puerta como su peaje, a los 16 años. El proceso ya había existido, cierto, pero uno no hacía algo así sin antes asegurarse de que entendiera todos los aspectos involucrados. Y a Roy se le ocurrió que, para que funcionara en primer lugar, parte del proceso tenía que involucrar el bloque de la puerta. Como primer paso, lo más probable. Si Ridley sabía que la puerta existía o no, Roy no tenía forma de saberlo, pero quien quiera que haya inventado el proceso, al menos, lo sabía. Ahora fue Roy quien consideró a Dumbledore. Si bien era cierto que no había encontrado ninguna mención de la puerta en ningún lugar donde había mirado, tampoco se mencionaba en ningún libro de alquimia de Amestris. Existía la posibilidad de que alguien lo hubiera encontrado en algún momento, alguien que no fuera el bastardo enfermo que había creado el primer Horrocrux, o tal vez esa persona no lo había hecho. Simplemente podrían haberlo aprendido de otra persona y darse cuenta de que bloquear la puerta era esencial para que su magia funcionara. Nicolas Flamel, alquimista de renombre que había vivido durante más de 600 años, era uno de los candidatos más probables para haber estado allí él mismo o haber conocido a alguien que lo hubiera hecho. Dígame, director, ¿alguna vez ha oído hablar de algo conocido como la puerta? ¿O la verdad? Realmente tiene muchos nombres, pero cualquiera que lo haya encontrado probablemente lo recordará por uno de esos dos nombres. ¿La puerta? Preguntó Dumbledore, pensativo. No lo creo, pero pude revisar las notas de Nicolás. Me dejó todo, excepto los relacionados con la piedra. Esos los destruyó. Roy asintió. En esencia, la puerta es un lugar donde aquellos que intentan ciertas formas de transmutación humana se encuentran frente a un ser que, entre muchos nombres, se presenta como la verdad. Roy nunca había tenido que explicarle esto a nadie, porque Edward y Alphonse ya lo sabían, y ninguno de su equipo había preguntado sobre los eventos que rodearon su transmutación humana. Aparte de los dilemas morales que las rodean, estas formas de transmutación humana no funcionan, y aquellos que intentan cualquiera de ellas tienen que pagar un peaje por ello. No mencionó el conocimiento adquirido o la capacidad de transmutar sin una matriz. Era mejor ser lo más desalentador posible, incluso si se inclinaba a creer que Dumbledore no era el tipo de hombre que intentaría serlo. Varía dependiendo de la persona, pero está relacionado con lo que sea que uno estaba tratando de lograr, y no muchas personas sobreviven abriendo la puerta en primer lugar. Si bien lo que está hablando es magia pura y no está relacionada con los conjuntos alquímicos, tengo razones para creer que la magia también está conectada con la puerta, y tratar de evitar la muerte debería haberle costado a Ridley un peaje que lo habría matado. Sin embargo, está vivo. Roy cerró los ojos por un momento, un cruel recordatorio para sí mismo del tiempo que había pasado en la oscuridad, y repitió en su mente que no había ninguna ley que prohibiera la transmutación humana en este país. Había leído todo.
Tanto la ley Mugle como la ley mágica, queriendo saber si había algo que debería evitar hacer aquí, pero eso era legal en Amestris. La transmutación humana se veía como algo terrible hipotético, pero no era ilegal. Abrió los ojos y se encontró con la intensa mirada de Dumbledore. Tengo una cuenta que saldar con Truth, y para hacerlo tengo que deshacer lo que Ridley haya hecho para bloquear el acceso de Truth a él. Creo que acabas de darme la respuesta. Has realizado una transmutación humana, declaró Dumbledore, y aunque no levantó la voz, ni sonó particularmente duro, había algo en esas palabras que habría hecho que un hombre menor mirara hacia otro lado y contara toda la historia de su vida. Roy tampoco lo hizo, solo juntó sus manos sobre su regazo nuevamente. Dumbledore no tenía idea de las circunstancias que rodearon el uso de la transmutación humana por parte de Roy, y Roy no quería explicarlo, ni todo el lío que había sido el día prometido que sería necesario para el contexto. No era asunto de Dumbledore, así que eligió una respuesta diferente. No puedes decirme que no has cometido errores. Si bien Roy no contó ese evento en particular como parte de la larga lista de pecados que tenía que expiar, eso era algo que Dumbledore no necesitaba saber. Por la forma en que la piel alrededor de los ojos de Dumbledore se tensó ligeramente, Roy supo que estaba en el camino correcto. Derrotaste a un señor oscuro en 1945 y luego dedicaste años a luchar contra el siguiente. Después de esta conversación, iría tan lejos como para decir que es uno de los objetivos de tu vida. Uno no invierte tanto esfuerzo en una causa. A menos que tengan una razón personal para hacerlo, y en su caso, porque Roy había buscado a Dumbledore, y no parecía haber sufrido ninguna pérdida lo suficientemente significativa como para justificar este nivel de dedicación desde antes de que naciera Ridley, diría que estás tratando de expiar algo. Permanecieron en silencio por un largo momento, ambos tratando de mirar al otro, y finalmente Dumbledore suspiró. ¿Está tratando de expiar algo, señor Mustang? Roy asintió. Dumbledore le devolvió la cabeza, luego miró el diario arruinado y se encontró con los ojos de Roy de nuevo. Dijiste que es posible manipular almas usando la alquimia. ¿Crees que podría afectar un Horrocrux? Tal vez, no lo sé. No estaba cerca del campo de especialización de Roy, pero lo había investigado una vez que supo que Edward se uniría al ejército, en caso de que algo le sucediera al Ponce cuando Edward no estuviera disponible. Como era de esperar, no había encontrado mucha información en ese entonces, pero ahora tenía el conocimiento de la puerta. Roy no se había detenido a analizar en detalle todo lo que había ganado allí, pero sabía que Edward había logrado sellar el alma de Alphonse en la armadura gracias a lo que había aprendido allí. ¿Pero no hay otros medios para destruirlos?, preguntó, dirigiendo una mirada mordaz al diario arruinado. Sí, pero todos ellos requieren la destrucción del objeto al que está ligada el alma. Si bien eso normalmente no sería un problema, tengo una teoría. Tendrás que ser más específico, instó Roy cuando Dumbledore no dio más detalles. Tom es paranoico y supersticioso. No creo que se hubiera conformado con un solo Horrocrux, y mucho menos dado el poco esfuerzo que puso para proteger y todavía estoy tratando de determinar cuántos creó. Esta vez Roy maldijo, pero Dumbledore no le prestó atención. Cada vez que se crea un Horrocrux, tanto el resto del alma como el cuerpo de la persona se dañan, y por esa razón no es recomendable crear más de un Horrocrux. Tom no da mucho el alma y todo lo relacionado con ella. Valor, razón por la cual creo que no habría prestado atención a esta advertencia. Como sin duda saben, como resultado del intento fallido de Tom de matarlo, Harry Potter tiene una cicatriz en la frente. Esta cicatriz tiene una tendencia a herido cada vez que Tom está cerca de lo excesivamente enojado. A Roy realmente no le gustaba a dónde iba esto. ¿No hay forma de comprobarlo?, interrumpió, porque no necesitaba escuchar eso, a menos que encontrara una forma de evitarlo. Un niño de 14 años, más joven que Alphonse, incluso, tendría que morir para derrotar a Tom Ridley. Me temo que no conozco ninguno, y por eso no puedo estar seguro. Roy suspiró. ¿Y estos sueños? Parece estar conectado a una serie de eventos que han estado sucediendo últimamente. Me temo que Tom ya se está moviendo para regresar al poder. Jodida verdad, murmuró Roy, mirando sus manos enguantadas por un momento. No había nada en lo que pensar. Necesitaba a Tom Riddle muerto, porque ya no tenía reparos en matarlo, si quería volver a casa, y no podía dar un paso atrás cuando básicamente le habían dicho que un niño moriría a menos que encontrara una manera de evitarlo.
Y sí, Roy tenía sus sospechas de que Dumbledore podría haber traído a Potter a la conversación con el objetivo de causar exactamente ese pensamiento. Dumbledore había planeado matar a Potter, o estaba buscando otras formas de destruir el Horrocrux. Pero no fue así. De cambiar la simple verdad de las cosas. Roy no quería más sangre en sus manos si podía evitarlo, ya había más de lo que podría esperar espiar. Finalmente, volvió a mirar a Dumbledore, que había estado esperando pacientemente su decisión. Está bien. Te ayudaré, pero quiero saber todo. Hizo hincapié en la última palabra. Cualquier información que tengas sobre los Horrocruxes de Ridley, quiero verla. Si vas a buscar una posible ubicación para un Horrocrux, iré también. Y no destruyas más hasta que tenga una teoría funcional. Yo no voy a intentarlo directamente con Potter si puedo evitarlo. Dumbledore sonrió, una pequeña expresión complácida que fue acompañada por el regreso del brillo que había en sus ojos al comienzo de su conversación. Muy bien. Te agradecería que no compartieras este conocimiento con nadie más, por ahora. Solo haría que la gente entrara en pánico. Roy asintió. ¿Te gustaría empezar? Si tienes algo con lo que pueda trabajar. Asintiendo, Dumbledore se puso de pie y se dirigió a uno de los muchos estantes para libros alrededor de la habitación. Golpeó un estante que había sido convertido en un gabinete de vidrio. El vidrio frontal desapareció y Dumbledore extrajo un tomo grande y antiguo. Con otro toque de su varita, el vaso volvió a estar en su lugar. Este libro estaba disponible en la sección restringida de la biblioteca hasta que me convertí en director, explicó Dumbledore mientras se acercaba de nuevo. No tengo ninguna duda de que fue desde aquí que Tom aprendió a crear un Horrocrux. Roy aceptó el libro. ¿Preferirías estar más cómodo por eso? Preguntó Dumbledore, señalando con una mano un conjunto de sofás alrededor de una mesa baja en la que Roy no había pensado más allá de su exploración superficial de la habitación. No es una lectura fácil, te lo advierto. Me las arreglaré, dijo Roy, poniéndose de pie. Lo que no dijo fue que, sin duda, había experimentado cosas peores. Ningún libro podría igualar el horror que había sido el exterminio de Ishval. Fin del capítulo.